Bienvenidos chiquillos de nuevo a otra clase más. En este momento vamos a comenzar a ver los RAU, ¿no es cierto? Los requisitos de autocuidado universal. A continuación del RAU de aire, de requerimientos de aire, que lo hace la profesora Carolina, viene el de aporte suficiente de líquidos, que es la clase que les traigo hoy día. Siguiendo con la misma metódica anterior, esta clase se va a dividir en varias partecitas más bien cortitas para que no tengan dificultad, ¿no es cierto?, y no se vayan enredando con las distintas cosas que vamos a ir hablando en la clase. Y además, a mí también me permite subir más rápido las clases, aunque queden un poquito destripadas, como dijeron por ahí. Así que vamos a partir hablando un poquito en relación a la anatomía de los líquidos corporales, y vamos a tener dos grandes elementos importantes que tenemos que saber. Está el LEC, el líquido extracelular, ¿ya? Y está el LIC, que es el líquido intracelular. Esto me imagino yo que lo vieron en anatomía o en fisiología, pero lo vamos a volver a ver para que lo tengan fresquecito cuando vayamos viendo los distintos problemas relacionados con el RAU de líquidos. En el líquido extracelular, ¿no es cierto?, vamos a tener un movimiento constante de líquidos por todo el organismo, y la gracia de este líquido extracelular es que aporta a las células elementos nutritivos y sustancias necesarias para su funcionamiento, ¿ya? Ese es el líquido extracelular. El líquido intracelular es el que está dentro de cada célula, ¿ya? Y tiene una composición particular dependiendo de dónde estemos hablando, y está, digamos, hay compartimentos líquidos que están separados por membranas semipermeables. Son semipermeables porque permiten pasar algunos electrolitos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de las concentraciones, ¿ya? Si nosotros lo llevamos a porcentajes, vamos a tener que el agua corporal total, que corresponde, ¿no es cierto?, aproximadamente a un 60% de el total de los líquidos que nosotros tenemos, vamos a tener que un 20% es el líquido extracelular, el 40% corresponde a el líquido intracelular. Esa es más o menos la división en porcentual, donde siempre vamos a tener mayor proporción del líquido intracelular, o sea, dentro de las células, al líquido extracelular, que es el que está, digamos, en constante movimiento por todo el organismo, como dice la definición. Este líquido extracelular, que es un 20%, se divide, ¿no es cierto?, en lo que es el líquido intersticial, el que está entre medio de los tejidos, y el plasma, que corresponde al 5% del líquido o el agua corporal total que está circulando permanentemente por los vasos sanguíneos. Esa es más o menos la división de los líquidos dentro del cuerpo humano. Ahora, ¿cuáles son los órganos reguladores de los líquidos? Y esto lo van a aprender en fisiopatología, así que no lo vieron ya. Vamos a tener el hipotálamo, la hipófisis, la adenohipófisis y los riñones, los que de alguna manera, por ejemplo, van a producir ciertas hormonas, y aquí está un poquito el arco de la vasopresina, angiotensina y otras hormonas que vamos a tener que regulan, ¿no es cierto?, la función, digamos, la filtración y la distribución de los líquidos en el cuerpo. En el caso del hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo que está acá produce la hormona vasopresina y la oxitocina, ¿ya?, que a su vez la vasopresina y la oxitocina se acumulan en la hipófisis, que está aquí, ¿ya?, y actúan a nivel, ¿no es cierto?, como dice acá, la vasopresina favorece la reabsorción de agua en los riñones, lo cual eleva la presión arterial. O sea, para que haya, digamos, se genere este arco hormonal, ¿ya?,
tiene que haber ciertos estímulos que se van a ir detectando en distintos lugares del cuerpo en relación a la cantidad de líquidos. ¿Ya? Hay distintos sensores a nivel renal, a nivel de los vasos sanguíneos, la presión arterial también es un indicador para echar a andar todo este arco hormonal. En el caso de los riñones, ¿no es cierto?, con la suprarrenal va a producir aldosterona, ¿ya? Que también es otra hormona que tiene relación con el arco de regulación del el agua dentro del cuerpo humano. Básicamente lo que se hace es darle la orden, ¿no es cierto?, a los riñones para que filtren más o filtren menos de acuerdo a las concentraciones, ¿no es cierto?, de algunos electrolitos y también de la presión arterial. Y para eso intervienen algunas hormonas, como por ejemplo la vasopresina y la oxitocina, ¿no es cierto?, la vasopresina que favorece la reabsorción de agua y la hormona excitadora de la hipófisis, ¿no es cierto?, que secreta hormonas estimulantes que estimulan la suprarrenal y se va produciendo aldosterona. Eso es básicamente un poco cómo funcionan y cuáles son los órganos que están involucrados en la regulación de los líquidos a nivel corporal. ¿Ya? O sea, hay un receptor, ¿no es cierto?, que recibe la señal en el hipotálamo, el hipotálamo estimula la hipófisis estimula la adenohipófisis y la adenohipófisis hace que se secreten algunas hormonas estimulantes que van a tener acción directa sobre los riñones y que van a ser las que van a dar la orden para filtrar más o filtrar menos, o sea, retener más agua o eliminar más líquido de acuerdo a las presiones que van a tener digamos, las concentraciones que diga que van a tener los electrolitos. Vamos a partir comentando en relación a la hipervolemia. Y la hipervolemia es un trastorno hidroelectrolítico que consiste, ¿no es cierto?, en un aumento normal del volumen de plasma en el organismo. O sea, hay más sangre circulando de lo que debiera haber. Las causas, principalmente, tiene que ver con el aumento del contenido corporal total de sodio que origina, ¿no es cierto?, un aumento del agua corporal total. El sodio o la sal, ¿no es cierto?, y ustedes la mejor imagen que pueden tener es cuando se comen un paquete de papas fritas, ¿no es cierto?, y después de eso andan con sed todo el día, es porque el sodio efectivamente retiene agua, ¿ya? Pero retiene agua en un lugar que no le sirve al cuerpo, por lo tanto, uno va a sentir sed, que va a ser el estímulo que se va a recibir a nivel del hipotálamo, y eso va a desencadenar toda la respuesta hormonal para estimular, ¿no es cierto?, la toma de agua o, en su defecto, la retención de líquidos a nivel renal. ¿Ya? Pero cuando uno come mucha sal, y uno dice, uy, me subió la presión porque comí mucha sal, tiene que ver con eso, porque se retiene mucha agua y a uno se le hinchan las manos, ¿no es cierto?, se le hinchan los pies, y eso es la principal causa de la hipervolemia. En relación a la fisiopatología de la hipervolemia, principalmente se origina de una sobrecarga de líquidos, que puede ser el mecanismo que yo ya les comenté, por retención de sodio, ¿no es cierto?, o una disminución de los mecanismos homeostáticos que regulan su equilibrio. O sea, hay algunos errores en los receptores del hipotálamo o algunos receptores, algunos varoreceptores a nivel de las nefronas que dan una señal equivocada al cuerpo y le dicen al cuerpo que lo que tienen que hacer es seguir reteniendo líquido, ¿ya? Algunas patologías que causan la hipervolemia o digamos que se asocian, digamos, a la hipervolemia, tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? La insuficiencia cardíaca congestiva que va muy de la mano con la insuficiencia renal, cuando el riñón deja de filtrar y se empieza a acumular líquido, empieza a aparecer, ¿no es cierto?, una sobrecarga en el funcionamiento del corazón, lo que produce esta insuficiencia cardíaca congestiva.
puede ser también una cirrosis hepática a nivel, ¿no es cierto?, que causa una hiponatremia, ¿no es cierto?, en su daño más importante, lo que produce, ¿no es cierto?, la incapacidad renal de regular claramente o de buena manera los líquidos, que era lo que yo les decía, dependiendo de la concentración de los electrolitos, y que tiene relación con menor secreción de la hormona ADH. Puede ser el consumo excesivo de sal, que era el ejemplo que yo les daba, o la administración excesiva de soluciones con sodio, ¿ya? Cuando uno usa mucho suero fisiológico, sobre todo en los adultos mayores que tienen una capacidad de adaptación del cuerpo a los, digamos, variantes de los volúmenes de líquidos, digamos, generalmente tienen problemas al corazón, porque el sodio en ellos hace que retengan mucho más agua y sus sistemas, digamos, se sobrecargan, y ahí es donde empezamos con los problemas. Dentro de las manifestaciones clínicas, algo ya les comenté, se derivan, ¿no es cierto?, de la expansión del compartimiento del líquido extracelular, que incluyen el edema, la dilatación de las venas del cuello, algunos estertores, ¿no es cierto?, cuesta un poco respirar y se escucha, ¿ya? La taquicardia, el aumento de la presión arterial, el aumento de peso por consecución de la ganancia de líquido, el mayor gasto urinario y la disnea y las sibilancias. Acuérdense que el equipo, o sea, el sistema vascular está estrechamente ligado, o sea, el corazón, digamos, el sistema cardíaco o vascular, completo sistema circulatorio, está muy ligado a el pulmón. Y el pulmón, que es un órgano altamente irrigado porque permite, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso a través de sus alvéolos, ¿no es cierto?, se van a ver más ahogados cuando existe mayor líquido dando vuelta y en el fondo hay una hipervolemia. Las principales pruebas de laboratorio que nosotros vamos a utilizar para empezar, ¿no es cierto?, a dilucidar qué es lo que pasa con esta persona y que nos van a orientar en relación a la hipervolemia. Vamos a tener un hemograma con disminución de algunos valores, ¿no es cierto? Puede ser que el hematocrito esté más bajo que lo normal, y eso no necesariamente significa que la persona esté anémica, sino que puede ser que haya una hemodilución, ¿ya? El sodio se reduce, ¿no es cierto?, a causa de la excesiva retención de agua. Ya vamos a ver los valores normales, y si existe aumento de boom, ¿no es cierto?, y la creatinina, puede haber una insuficiencia renal que esté detrás, ¿ya? El tratamiento para la hipervolemia o esta recarga de líquidos que tenemos dando vuelta va a tener que ver, ¿no es cierto?, con la reducción de la ingesta de sodio y del agua, ¿ya? O sea, restringir, ¿no es cierto?, para poder equiparar las osmolaridades de sodio en el cuerpo, la administración de diuréticos, y si la hipervolemia es por administración intravenosa prolongada de líquidos que contienen sodio, por supuesto que lo que hay que hacer es suspender ese suerito con sodio, que puede ser un glucosalino o puede ser un suero fisiológico que ustedes estén administrando. Si hay riesgo vital, como en una insuficiencia renal o en una grave sobrecarga de líquidos, lo que corresponde, ¿no es cierto?, es dializar a ese paciente para poder sacar ese líquido extra que vamos teniendo en el cuerpo. A nivel de la atención de enfermería, vamos a partir por la valoración, y lo que vamos a hacer es valorar la retención de líquidos. Hay varios signos que nos van a indicar que existe una retención de líquidos. Por ejemplo, vamos a comprobar la presencia de edema, y la presencia de edema se comprueba a través del signo de la fobia, ¿no es cierto?, que ustedes van a tomar, ¿no es cierto?, la extremidad y van a presionar con los deditos, y va a quedar como una marquita redonda, y ahí usted va a ver si la fobia es muy profunda o es, digamos, superficial, y eso se mide con
unas crucecitas. Una cruz quiere decir que es superficial, 2 cruces quiere decir que es más o menos, y 3 cruces cuando ya queda, ¿no es cierto?, una fobia importante. Eso lo van a distinguir una vez que lo vean. Es bastante evidente el signo de la fobia. El peso diario para poder determinar, ¿no es cierto?, si sigue la retención de líquidos o si se ha disminuido, o sea, si se ha eliminado el exceso de líquido. La limitación en la ingesta de sodio, por supuesto, ¿no es cierto? Ya hablamos de que el sodio es el mayor retenedor de agua que tenemos a nivel de electrolitos, y la limitación de la ingesta de líquido hasta que no se normalice esta situación para no sobrecargar los órganos blancos, que serían los pulmones, el corazón y los riñones. Vamos a tener también algunos cuidados de la boca, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con resequedad de la boca, o en su defecto puede existir ulceraciones por la falta de sodio que podemos tener. Valorar signos de hipopotasemia por diuréticos, que generalmente tienen que ver con calambres, con signos cardíacos, ¿no es cierto? Hay arritmias, si es que hubiera aumento o disminución del potasio. Valorar signos y síntomas del edema pulmonar, tos con esputo espumoso, ansiedad, crépitos, taquipnea, taquicardia, esa sensación como que se ahogan en forma permanente, y eso tiene que ver, el edema pulmonar en el fondo se produce porque los pulmones se llenan de líquido. Se toman gases arteriales para determinar si es que existe hipoxemia, que esté relacionada con esta disnea, ¿no es cierto?, o esta falta de aire permanente que produce el edema pulmonar. Y la posición de Semi-Fowler, que disminuye la disnea e incrementa la capacidad de expansión pulmonar, que eso no es nada más que semisentar a la persona en la cama. Ahora, los electrolitos, ¿no es cierto?, son elementos de los líquidos corporales que son sumamente importantes para las reacciones químicas. ¿Ya? Si no tuviéramos los electrolitos dando vuelta, como el sodio y el potasio, no podríamos tener, por ejemplo, la transmisión nerviosa o el intercambio de algunas sustancias a nivel celular. Como dice la lámina, regulan la permeabilidad de las membranas celulares, ¿ya?, permitiendo el paso de distintas sustancias hacia el exterior o hacia el interior, y ayudan a conservar el equilibrio ácido-base del cuerpo y la transmisión de la energía eléctrica, como yo les explicaba. Los líquidos orgánicos constan de agua, ¿no es cierto?, y de algunas sustancias disueltas, o sea, tenemos el solvente y tenemos el soluto. Cuando una sustancia se separa o se disocia en átomos con carga eléctrica llamados iones, ¿ya?, esta sustancia recibe el nombre de electrolito, o sea, va a ser el soluto que va a quedar después de que esta sustancia o esta mezcla, ¿no es cierto?, de líquido y sustancia disuelta se separe. Por ejemplo, si tenemos cloruro de sodio, que es el NaCl, vamos a tener que en solución, ¿no es cierto?, se separa el sodio y el cloro en iones positivos y iones negativos, que son lo que indica el Na+ y el Cl-. Y como dice acá, el sodio es el catión, porque tiene una carga positiva y usted siempre lo va a encontrar con un más, y el cloro es el anión, que tiene una carga negativa y lo va a encontrar como Cl-. ¿Ya? El menos siempre es, digamos, la carga negativa del anión, y el más la carga positiva del catión. ¿Cómo medimos a los electrolitos? Hay distintas medidas, pero en laboratorio la medida que se usa es el miliequivalente, ¿ya?, que se escribe con una M pequeñita y una EQ, y lo que hace esta unidad es describir la capacidad del electrolito para combinarse y formar otros compuestos. O sea, en el fondo, cada vez que nosotros medimos valores normales de electrolito, lo vamos a medir con miliequivalentes. Tenemos distintos electrolitos intracelulares. Dentro de la célula tenemos el potasio, ¿ya?, que ahí lo tienen su símbolo, ¿no es cierto?, de la tabla periódica, que es este. Y el potasio, que es positivo, tiene varias funciones, como por ejemplo la regulación de la excitabilidad celular, ¿no es cierto?, la conducción del impulso nervioso,
potencial de reposo de membrana, o sea, esa capacidad que tiene la membrana para reaccionar a algún estímulo, la contracción muscular, la excitabilidad del miocardio y el control de la osmolaridad intracelular. O sea, dependiendo de las concentraciones del sodio y del potasio, es cómo se va a regular la osmolaridad intracelular. Tenemos los fosfatos que están acá, que son el PO3- o 4, ¿ya? Y este es el símbolo químico del fosfato. Y el fosfato es esencial para el metabolismo energético, la mineralización de los huesos y dientes junto al calcio, o sea, siempre va a estar de la mano con el calcio, y el calcio va a estar de la mano además con la vitamina D, manteniendo el equilibrio ácido básico, ¿ya? La gran mayoría de los electrolitos intracelulares tienen una función importante en la regulación del equilibrio ácido-base. El magnesio, que lo tenemos acá, que es Mg positivo 2 veces positivo, porque es súper positivo, es un catalizador de reacciones enzimáticas, tiene que ver con algunas funciones del cuerpo en relación a procesos de generación de energía y otros, regula la contracción neuromuscular. El magnesio tiene una fuerte labor a nivel cerebral, a nivel neurológico, promueve el normal funcionamiento de los sistemas nervioso y cardiovascular, contribuye a la síntesis proteica y al transporte de iones como el sodio y el potasio, ¿ya? Se unen, ¿no es cierto?, y pueden ser transportados a través de la sangre por todo el cuerpo. También los electrolitos extracelulares, y el primer candidato y el que ustedes con el que ustedes más van a trabajar, ¿no es cierto?, va a ser el sodio, que es un Na+, que es el como aparece ahí, tiene que ver con la osmolaridad sérica, el volumen de líquido extracelular y la excitabilidad y conducción nerviosa y muscular. El cloro, que es negativo, ayuda a mantener la presión osmótica, o sea, la cantidad de electrolitos y de líquidos, ¿no es cierto?, que están en el cuerpo. El calcio, que es un catión súper positivo también, vamos a tener que es el mayor catión involucrado en la estructura y función de los huesos, junto con el fósforo, ¿ya?, o el fosfato, estabiliza la membrana celular, también tiene que ver con la transmisión de los impulsos nerviosos, participa en la contracción muscular y es parte esencial de la cascada de coagulación sanguínea. De hecho, es uno de los factores de la cascada de coagulación, que eso lo van a ver en fisiopatología. El bicarbonato, que es un compuesto, ¿no es cierto?, es el que tiene, digamos, función regulando el equilibrio ácido-base, ¿ya? Para que las reacciones químicas dentro del cuerpo se produzcan, tiene que haber una acidez o una, digamos, un pH ácido o básico, ¿no es cierto?, determinado para que esas funciones celulares o esas, digamos, reacciones químicas que se están dando a nivel de todo el cuerpo funcionen de buena manera, ¿ya? Existen algunos catalizadores que permiten que esa reacción se haga más rápida, ¿ya? Que serían, por ejemplo, hay enzimas catalizadoras, o hay también algunos iones que catalizan ciertos procesos químicos dentro del cuerpo humano, pero básicamente la función del bicarbonato es mantener el equilibrio del pH dentro del cuerpo para que el cuerpo humano pueda funcionar y realizar sus funciones, ¿no es cierto?, iónicas, o sea, sus funciones, digamos, de reacciones químicas, que en todo nuestro cuerpo funciona en base a reacciones químicas sin mayores problemas. Ahora, tenemos los electrolitos y la homeostasis es la regulación, ¿no es cierto?, normal, digamos, o lo normal de líquido en el intracelular, en el intersticial y en el intravascular, que digamos sería el equilibrio normal, ¿ya? Como dice la lámina, siempre que un electrolito salga de una célula, otro tiene que ocupar su lugar. Por eso que existe una bomba sodio-potasio, ¿no es cierto?, que es un 3x2, digamos, salen 3 iones de sodio y entran 2 de potasio.
El número de cationes y aniones debe ser el mismo para que se mantenga la homeostasis de cada compartimiento líquido, o sea, el equilibrio que va a haber de líquidos dentro del intracelular, el intersticial o el intravascular. Por lo tanto, tiene que haber una constante, ¿ya? Y cada compartimiento tiene una composición específica de electrolitos que deben estar en el compartimiento adecuado y además en la cantidad justa, ¿ya? Si yo tengo más potasio afuera, lo más probable es que el líquido que yo tengo dentro de la célula va a tener que salir porque va a salir junto con el sodio, porque acuérdense que es 3×2. Por lo tanto, si yo tengo mucho potasio afuera, tengo que reemplazarlo por moléculas de sodio y eso me va a acarrear agua. Cada vez que yo muevo sodio para un lado o sodio para el otro, el agua se mueve para adentro o para afuera de la célula dependiendo de para dónde vaya la gradiente de osmolaridad, ¿ya? Acá tenemos un esquemita donde vamos a tener, digamos, las cantidades aproximadas de cada ion, y tenemos que el sodio está alrededor de los 125 miliequivalentes aproximadamente, el potasio también está más o menos igual, ¿no es cierto?, pero está a nivel extracelular. Aquí ustedes se dan cuenta que tenemos los positivos, los negativos, lo que está fuera de la célula, que es lo de arriba, y lo que está dentro de la célula, que es lo de abajo, ¿ya? 125 miliequivalentes es más o menos digamos, el valor normal del sodio a nivel extracelular. Este lo vamos a encontrar en el extracelular. El potasio lo vamos a encontrar alrededor de 145 miliequivalentes en el intracelular. El cloro alrededor de 120 de 105, 110, por ahí, ¿ya? Otra vez en el extracelular, y así cada uno tiene su lugar, ¿ya? Y aquí ustedes se pueden hacer una idea de hacia qué lado está, ¿no es cierto?, la mayor concentración de cada uno de los iones. O sea, cada vez que lo de arriba baja hacia el intracelular, el otro tiene que subir. Es como una balanza. Si uno sube, el otro baja, ¿ya? Y así se van regulando, ¿no es cierto?, los iones a nivel celular. O sea, a nivel, digamos, de el cuerpo humano, y van regulando los líquidos que van apareciendo en los distintos compartimientos. Con esto, chiquillos, terminamos la primera parte. Es una clase un poco larga, pero la vamos a tratar de ir haciendo así de a poquito para que vayan teniendo la oportunidad de tomar apuntes, de revisar la clase por partes. Voy a tratar de dejarles algunos documentos para que lean después y puedan internalizarse un poquito más en relación a esto. Como siempre les recuerdo, estas clases siempre quedan en YouTube, para que se suscriban al canal, y también si quieren pueden hacerme las consultas correspondientes a mi correo, que ustedes ya lo tienen, pero se los menciono, es daniela.rafo@upb.cl. Así que nos vemos en la parte número 2.